Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal del Rincón del Coleccionista. Sé que hacía ya muchísimo tiempo que no subíamos un podcast al canal, así que bueno, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el día y en este caso vamos a hablar además de un tema que nos concierne sobre todo a muchos de los aficionados jóvenes a este panorama o a este hobby como es la numismática, aunque probablemente, sí, desgraciadamente, pues va a tocar muchos más hobbies, va a tocar a muchas más personas que coleccionan pues otro tipo de objetos, otro tipo de bienes y pues lo vais a ir viendo. Como al final muchos de vosotros os vais a sentir identificados con este podcast, lamentablemente, pero bueno, al final mucha gente ya me lo pidió cuando estuvimos hablando en el podcast de anécdotas numismáticas, pues de, ya digo, anécdotas o pues algún problema o algún inconveniente que habíamos tenido a lo largo de pues nuestro recorrido por la numismática, bueno, pues con otras personas, otros vendedores, etcétera, y sobre todo lo relacionado con el tema de la edad. Es decir, aquí evidentemente la numismática, que es lo que yo pues más practico, más me gusta disfrutar o coleccionar, yo me doy cuenta que evidentemente hay un claro envejecimiento de las personas que coleccionan monedas. Es verdad que por supuesto cuando estamos aquí en internet, bien sea YouTube o ya sea en foros, aunque bueno, los foros también son bastante sencillitos y normalmente pues también encontramos a personas pues de una edad mayor, pero sí que es verdad que en otras redes sociales, quizás como Instagram, donde pues me parece una de las mejores redes sociales para difundir numismática, por ejemplo, aparte de YouTube, o Facebook, o quizás Twitter, bueno, pues son redes sociales donde no vemos a tantas personas mayores, y sí que nos encontramos con más gente joven aficionada a la numismática. Sin embargo, pues cuando realmente tú vas a una convención o tú vas a otro tipo de evento, bien sea numismático, ya digo, yo creo que se puede extrapolar a cualquier coleccionismo, bien sean, yo qué sé, cómics, aunque quizás sea una afición un poco más joven, pero bueno, cuando hablamos ya de cómics de colección más antiguos, etcétera, pues probablemente también vayamos a un rango de edad mucho más envejecido, pero ya digo, o cómics, o sellos, o notafilia, lo que sea, yo creo que evidentemente os vais a sentir, ya digo, identificados con esto, de que cuando tú vas a una convención, pues las personas suelen ser mucho más mayores de lo que eres tú, y estoy hablando evidentemente de personas jóvenes, de personas pues de una edad quizás de 30 años para abajo, por ejemplo. Al final el motivo es claro, yo creo que el motivo es muy claro. Para mí hay en particular dos motivos o dos bases a través de las cuales pues se puede dar una motivación de por qué la edad es bastante notable que hay gente de una mayor edad difundiendo, coleccionando numismática que personas jóvenes. En principio, yo creo que el motivo es económico. Es decir, al fin y al cabo, una persona con 15 años, 18 años, 20 años, es muchísimo más complicado que tú pues puedas recopilar, ahorrar dinero de tal forma que te gastes, qué sé yo, 200 euros o 300 euros en una pieza de plata, bien sea, yo qué sé, de Fernando VII o de Isabel II, o si es un poco más de mayor calidad, pues unas 5 pesetas, bien sean de Alfonso XII, Amadeo I, Alfonso XIII, lo que sea. El caso es que es muchísimo más complicado el poder recaudar ese dinero. Sí que es verdad que, como siempre hablamos, pues en todo hay una gama de precios, hay una horquilla, y tú pues puedes adquirir tu pieza de 5 pesetas por 18 o 20 euros sin ningún problema, en una conservación pues bueno, bajita, pero tendrías esa pieza original en tu colección. Sin embargo, pues evidentemente a todos nos gusta tener una serie de calidades, nos gusta tener pues, como ya digo, calidad en nuestra colección. Entonces, cuando ya queremos ampliar fronteras, queremos subir escalones, vemos como hay una dificultad evidente en el tema económico, pues en el que no nos podemos mover.
es muy difícil cuando eres joven. Entonces, yo os hablo concretamente de mi caso, pero pues me gustaría también leeros en comentarios cuáles fueron vuestros primeros pasos, si verdaderamente estos motivos que os estoy yo comentando pues los habéis vivido vosotros también, os lo habéis vivido de cerca con algún otro coleccionista o amigo que hayáis tenido cerca, pero yo creo que son los dos motivos principales, aunque ya digo, si tenéis algún motivo más o creéis que hay algún motivo más a través de los cuales la numismática está tan envejecida, es una afición tan envejecida, pues ya digo, ponedmelo abajo en los comentarios porque estaré encantado de leeros y al final de generar un debate sano, un debate enriquecedor y al final pues que podamos sacar en clave qué es lo que podemos hacer también para poder difundir y llegar a más personas a la numismática y que podamos mostrar que aunque sí, en ciertos aspectos o en ciertos, digámoslo así, departamentos o secciones de la numismática, pues es verdad que necesitas un buen bolsillo para poder hacer realmente buenas compras. Como siempre, el mercado o el coleccionismo te da una amplia gama de opciones o de oportunidades que por lo tanto pues no hace que el motivo económico sea verdaderamente el principal por el que no puedas coleccionar monedas. Sin embargo, ya digo, el motivo económico es muy importante y al final cuando yo por ejemplo empezaba, pues evidentemente yo comencé con monedas de euro, es decir, con las monedas que tenemos todos en nuestro bolsillo cuando estamos hablando pues eso de países de la zona euro y al final pues evidentemente hacer una colección de euros pues bien sean circulados o sin circular y quizás en cartera sea una colección bastante interesante y bastante fácil. Yo la verdad es que os la recomiendo mucho para todos aquellos que estéis empezando o los que no y no la tengáis o nunca lo habéis tenido en cuenta. El coleccionismo de las monedas de euro pues es muy interesante, muy asequible y al final os queda una colección muy resultona, muy bonita, que yo completa tampoco la tengo. Es verdad que pues al final me dejé llevar por la moneda antigua española y bueno, ahí quedaron los euros, pero creo que para empezar, para meterse un poquito en lo que es el coleccionismo numismático es quizás capital. A día de hoy, por ejemplo, si eres un coleccionista español, joven o bien con poco dinero, pero que te gustan o te están empezando a llamar las monedas, creo que es lo mejor, porque ya digo, tienes la gama de países, todas las series, etcétera, y luego tienes además, pues, si quieres subir un escalón más o al final tienes suerte en un cambio, etcétera, si no quieres las monedas en calidad sin circular o en cartera, pues tienes también la opción de los 2 euros conmemorativos. O sea que al final tienes un montón de monedas para poder coleccionar sin gastarte una fortuna. Sin embargo, ya digo, yo pues después cogí y me empezaron a llamar mucho las monedas antiguas. ¿Por qué? Pues porque tienen todo lo que tienen ya los euros, es decir, monedas con unas representaciones, con unos estilos, con unos diseños muy interesantes, pero es que además le añadías una carga histórica tremenda, es decir, estábamos hablando de monedas que a lo mejor llevaban en un cajón, en un monetario de un coleccionista, años y años, décadas, que tenían siglos esas piezas y te imaginas pues lo de siempre, ¿no? Al final coleccionas monedas antiguas por la historia que llevan detrás, no solamente la propia moneda y que pudo vivir, sino cómo ha pasado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia para llegar a tus manos, para llegar a tu colección, ¿no? O por lo menos a mí me parece un tema que cada vez que compro una moneda o cada vez que tengo la oportunidad de tener una en mis manos, pues lo pienso evidentemente porque creo que para todo coleccionista numismático algo que debería de ser vital, algo que debería de ser capital, porque ya digo, la moneda antigua lo que tiene es eso, ese carácter histórico, esos pozos de historia que realmente te hacen que sea, pues eso, tan codiciada por todos los coleccionistas. Y entonces, pues por ahí pueden ir los tiros del tema económico, pero también me gustaría hablar del tema social, no sin antes decir que, claro, evidentemente yo, como persona joven que soy, pues también mi presupuesto es bastante escaso, es decir, ¿no? Y entonces, ¿cómo consigues todas estas monedas que nos muestras en el canal, estas calidades, estos monedones? Bueno,
Pues al final se trata de que muchas veces hay que soltar amarres, hay que soltar algunas piezas, determinadas piezas que en tu momento te encantaban, que en tu momento te parecían increíbles en tu colección, que te pasabas el día viéndolas, anverso, reverso, incluso el canto, todo, absolutamente todo de esas monedas, pero que al final, por unas cosas o por otras, lo que ocurre es lo que pues, nos puede pasar con cualquier otro objeto de colección o con cualquier otro hobby en nuestra vida, y es que al final pues se te va olvidando, se te va pasando pues esas ganas que tenías de verlo, etcétera, y al final pues queda como un objeto más en nuestra colección o una moneda más en nuestra colección, y entonces lo que toca es pues decidir y decir, vamos a ver, yo quiero esta otra pieza y necesito vender, yo no tengo absolutamente un presupuesto para ello. Pues bueno, con todo el dolor de mi corazón, que diríamos muchos, toca vender y ya está. Y sí que es verdad que a mí en eso no me tiembla mucho el pulso. Es decir, en el momento en el que veo que hay una pieza ya no me llama tanto la atención, que ya no está como, bueno, pues como mi ojito derecho, por decirlo de alguna manera, la moneda se marcha de la colección, le agradecemos el servicio prestado, tanto si hemos grabado un vídeo como si no, que la hayamos disfrutado, que pues nos deje ese recuerdo, ese pozo de haberla comprado en aquel momento, ese recuerdo, ese momento en el que la encontraste, etcétera. Y pues nada, toca decirle adiós. Si puede ser a un coleccionista o a un compañero cercano, pues mejor que mejor, porque sabes que queda en buenas manos. Y si no, pues a vender en las diferentes plataformas que hoy en día pues nos ofrece internet, porque bueno, yo creo que es la manera más fácil y quizás pues la manera más económica de sacar el mayor rédito a tu pieza a la cual pues te quieres desprender para tener la siguiente. Y a eso vas, o sea, al final la siguiente, ese motivo económico hace que, bueno, pues se vaya solventando y vayas pues poquito a poco desprendiéndote de algunas piezas para conseguir otras. Ese es otro de los consejos que yo daría a una persona que pues está empezando o le está empezando a gustar o a llamar la atención la numismática más antigua con respecto a quizás euros, etcétera, que pues muchas veces no hace falta tener 20.000 piezas en nuestra colección, no hace falta tener cientos y cientos y cientos de monedas apiladas o bien en cajones o bien en álbums, etcétera. No hace falta, ya os digo, mi recomendación siempre es calidad en vez de cantidad, y que pues al final todas las piezas que os gusten, que os enamoren, que las miréis y remiréis cada vez que abrís vuestro álbum, cada vez que abrís vuestro maletín de monedas, etcétera, os quedéis con ellas siempre, pase lo que pase, pero esas otras monedas que antes os encantaban, etcétera, pero que ahora ya, pues, siempre que estáis viendo el álbum o el maletín, como digo, o las bandejas, ya no las miráis, o de repente dices, ah, mira esta. Pues esas son las piezas que podéis vender para deshaceros de ellas y tener ese presupuesto, ese bolsillo un poquito ya más grande, un poquito más abultado para compras pues superiores, es decir, para monedas mucho más interesantes. Por lo tanto, yo creo que ese motivo económico creo que queda dicho. Creo que somos muy pocos jóvenes porque el motivo económico, en este caso de moneda española, pues puede ser, porque es decir, monedas de más de 100 euros, que además a día de hoy que está totalmente desorbitado lo que es precios en tema de moneda española, aunque creo que está desorbitados los precios en absolutamente todo lo que viene a ser numismática en general, pero bueno, ya digo, otras motivaciones u otros tipos de colecciones que puedes hacer siendo joven para que el motivo económico no sea el principal, bueno, pues podrían ser quizás las onzas de plata, todos estos dólares de plata, etcétera, que creo que a día de hoy hay una variedad enorme, tanto de acuñaciones, de motivos, bien sean, yo que sé, personajes de cómics, de Los Simpson, Star Wars, Star Trek, hay un montón de ellas, y creo que al final pues también es una opción tanto de generar pues nuestro pequeño ahorro, nuestro pequeño ahorro en plata, y la verdad es que no es tampoco
una colección cara. Sin embargo, bueno, pues ya también son, pues gastarte tus 30, 50 euros más o menos, pues ya digo, en tu panda de plata o en cualquier otra moneda, ya digo, de este estilo, más si te gustan pues los cómics o los dibujos animados, etcétera. Pues ya digo, hay una auténtica barbaridad de diferentes tipos de onzas de plata a un precio mucho más asequible que, por ejemplo, moneda española antigua, pero bueno, también hay que gastarse su presupuesto, pues ya digo, mensual quizás o cada poco tiempo para ir completando estas colecciones. Y luego, por otra parte, evidentemente, otro de los motivos al segundo de los motivos al que voy y a tratar también en profundidad es el tema social. Evidentemente, cuando nosotros somos coleccionistas numismáticos vemos como, por ejemplo, en nuestra clase ya no hay más coleccionistas numismáticos o quizás en general ya no hay más coleccionistas. Sí que es verdad que hoy en día ha habido un boom, por ejemplo, en tema de, qué sé yo, de cartas de Pokémon, donde pues los principales youtubers o streamers o influencers pues han empezado a abrir cartas de Pokémon antiguas, donde se generan pues cartas de cientos de miles de euros, etcétera. Entonces, como que parece que ese tema del coleccionismo antiguo ha vuelto un poco, lo que pasa que evidentemente entre la gente joven pues no cuaja de la misma manera porque no eres capaz de tener ese presupuesto tan grande y tan abultado como para poder hacer un desembolso y la compra de determinados sobres o determinados packs, pero sin embargo está de nuevo en auge este tipo de coleccionismo en el que vienen pues quizás firmas, quizás qué sé yo, camisetas usadas por jugadores de fútbol. De este tipo de coleccionismo sí que es verdad que se ve mucho más, el coleccionismo deportivo de cartas, de pegatinas, etcétera, se ve muchísimo más, por ejemplo, que coleccionismo numismático. Pero como digo, por lo general no hay muchos coleccionistas en tu grupo de amigos o en tu clase, etcétera, y es muy complicado. ¿Es tema social? Pues sí. Y la frase que yo creo que podría quedar así como para empezar, como para partir de una base, sería que pues al final eres joven y al final quizás la fiesta te tira mucho más que la compra de una moneda. Sí, sé que al final muchos me vais a decir, no, pero evidentemente yo prefiero antes esta moneda que salir de fiesta, etcétera, tal. Sí, vale, estamos de acuerdo en que aquí, pues normalmente en este podcast o en este canal vamos a ser muchos los que, aun siendo jóvenes, preferíamos esa moneda o gastarnos, pues eso, esos 50 euros en una pieza preciosa que nos ha encantado de esta tienda o de esta subasta, antes que, por ejemplo, pues gastárnoslo un sábado por ahí. Sin embargo, de nuevo decimos que no es lo normal, no es lo habitual, y lo habitual es eso otro, es decir, ese gasto pues más con amigos, bien sea, ya digo, una fiesta, o no tiene por qué ser una fiesta, sino en cenas, en comidas, en quedar, a tomar lo que sea, un café, etcétera. Y ahí también pues va lo que yo os digo como tema social. Es decir, socialmente, cuando eres más joven, pues no estás tan pendiente o no haces tanto caso al quizás pues ahorrar o guardar parte de tu dinero para, bien sea amontonar pues eso, lingotes, bien sean pequeñitos de oro o de plata, o monedas u onzas de plata, etcétera, o monedas, ya digo, antiguas españolas, sino que pues prefieres gastarlo en disfrutar, en vivir, en que, bueno, pues al final ya eres un poquito más libre, eres un poquito más responsable de tus actos, y la numismática queda, ya digo, en un tercer, cuarto, quinto o último plano, por supuesto. Y es lógico, es evidente, y por lo tanto es otro de los motivos por los cuales es una afición envejecida. Es decir, la numismática pues queda atrás, ¿no? Quedan otras preferencias primero. Y no por ello hay que buscarle tres pies al gato, es decir, no, busquémosle la solución, no hay ninguna solución. En este sentido, lo que es el tema del coleccionismo, no tenemos que darle más vueltas, pero para nada. Es decir,
En el momento en el que a ti te llame la atención, comenzarás a coleccionar, empezarás a juntar monedas, etc. Y en el momento en el que te deje de llamar la atención, pues lo dejarás, y bien sea temporal o no, pues volverás o no volverás. Es decir, muchas veces, pues cuando eres quizás más pequeño, cuando pues a lo mejor tus padres ya aún no te permiten salir, no te permiten disfrutar ya digo, de estar más con tus amigos o salir por la noche, etcétera, o a cenar, pues evidentemente tus aficiones pueden ser otras, o lo que te gastes, quizá tu pequeño presupuesto puede ser otro, mientras que después, cuando ya eres más mayor, pues como os he dicho antes, bueno, pues lo que tú prefieras sea quizás estar tomándote pues una pizza con tus amigos antes que adquirir una moneda. Sin embargo, normalmente el que ha sido numismático vuelve, regresa, ¿no? Pero como digo, ya suele regresar con una edad en la que ya eres mucho más consciente de tus actos, donde pues ya tienes quizás un puesto de trabajo fijo, o un puesto de trabajo mucho más serio, mucho más formal, y por lo tanto tienes un presupuesto mayor para bien sean inversiones, bien sea ahorro, o bien sean pues tus gastos, y en este caso pues entren dentro de ese presupuesto de gastos tus monedas, y entonces ahí pues vuelva otra vez esa afición numismática o ese arraigo al coleccionismo que al final pues nunca ha dejado de estar ahí, pero que sin embargo pues lo hemos dejado, lo hemos apartado un poquito en pos de otras cosas. Entonces, bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Como digo, hay otros entretenimientos en los que poder fijarnos, o en los que poder disfrutar y divertirnos en vez de la numismática, y entonces esto hace que, ya digo, las personas que sean coleccionistas numismáticos normalmente sean más mayores, sean personas de una edad más avanzada. También es verdad que nos metemos incluso cuando hablamos de moneda española, etcétera, en que ya tenemos que hacer un estudio mucho más profundo de las piezas que tenemos o de las piezas que queremos comprar, etcétera, y eso ya pues va más en personas que pues le dedicamos un tiempo mayor a su estudio, a su análisis, a su historia, etcétera. Entonces eso quizás a una persona más joven le cueste mucho más que a una persona pues ya más mayor, más, digámoslo así, más calmada, más pausada, más reflexiva, que por ejemplo a una persona joven. Es decir, quizás una persona joven lo que quiere es, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo de que le encantan ahora mismo las monedas de plata, le encantan porque son súper grandes, le caben así en la mano, preciosas, no sé qué, brillan, proof inverso, etcétera, y bueno, pues le ha dado por comprar de Mickey Mouse un montón de ellas, de los Simpson un montón de ellas, o yo qué sé, de cualquier tipo de país ha comprado también un montón de ellas. Pero simplemente tiene que buscar China 2019 onza de plata, u otro país onza de plata 2000 el año que sea, y ya está, y la compra y no tiene más, porque al final la calidad o la historia o la tirada pues es muy sencillo de buscar, es muy sencillo de encontrar. Sin embargo, cuando, qué sé yo, quieres comprar una moneda de 20 reales de Isabel II en una calidad pues EBC más o para arriba, y la quieres que justamente sea de la ceca de Barcelona, pues ahí te toca ya empezar a buscar, te toca empezar a indagar un poquito más en muchas más tiendas, en muchos más panoramas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, además, ¿cómo has llegado a la conclusión de que te apetece o quieres esa moneda de Isabel II de 20 reales de Barcelona? Pues todo ese estudio, todo ese análisis que tú has estado haciendo, es mucho más plausible que sea a raíz de que seas una persona pues con más edad, donde ya has conocido o has estudiado mucho más la historia, o te han llamado mucho más estos temas, que cuando eres joven y pues a lo mejor lo que quieres es coleccionar, o bueno, pues al final eso, guardar monedas de diferentes tipos, etcétera. Que suele pasar y que no hay ningún problema, porque al final, como yo siempre digo, toda colección tiene su valor siempre. Es decir,
O sea, no es que no me vayas a comparar, ¿no? Monedas de 5 pesetas de plata sin circular con respecto a estas onzas de plata de vete tú a saber qué país del Pacífico, con vete tú a saber qué motivación y de dibujitos animados. Bueno, sí, pero al final se trata de monedas que se venden muy bien, de monedas que tienen una demanda enorme también en el panorama numismático y por lo tanto, pues dentro de X años pueden revalorizarse, aunque sea poquito, pero pueden llegar a revalorizarse y si no, tienes ahí un ahorro en plata tremendo. Entonces, nunca nos riamos de este tipo de coleccionismo porque aun siendo joven, si de verdad tú haces una colección hecha y derecha, será una colección muy, pero que muy interesante y que además te vaya a rentar muchísimo. De verdad, o sea, no os preocupéis, la moneda española no tiene por qué ser, o la moneda antigua en general no tiene por qué ser española, no tiene por qué ser la élite, ni muchísimo menos, sino que al final lo importante en el coleccionismo es que cada uno de nosotros estemos contentos y satisfechos con nuestra colección, con la forma que va cogiendo nuestra colección y con el camino que tenemos o que queremos llevar a cabo para llegar a lo que puede ser una hipotética colección perfecta. Entonces, a partir de ahí ya hemos tratado, como digo, el tema económico o el tema social de por qué la gente joven quizá no esté tan arraigada al coleccionismo numismático con respecto a la gente mayor. También hemos hablado de lo que es el tema histórico, ¿no? De ese análisis o esas búsquedas que tenemos que hacer para, pues, primero conocer la historia y después conocer las monedas de ese periodo histórico. Y por último, hay algo que también me gustaría tratar, hay algo que, bueno, pues refleja mucho, ¿no? Esta portada de podcast que os he traído hoy, como es este señor Fredriksen de la película The Up. Y es que muchas veces la gente joven nos encontramos con gente, ¿cómo decirlo? Pues muy cascarrabias, ¿no? Personas muy desagradables que normalmente y por lo general son personas mayores y que muchas veces hacen que o bien ya decidas no interactuar socialmente de manera personal o de manera física con otras personas, con otros coleccionistas o bien con otros vendedores y que directamente pues vayas a lo que es compra online, subastas online, etcétera, para no tener, ya digo, ningún tipo de relación con este tipo de personas o que te vayas a llevar un maltrato, un mal rato y que pues puede ser incluso que vayas incluso a dejar lo que es la colección. Yo ya os conté en mi podcast de anécdotas numismáticas que yo, voy a seros sinceros, he dejado totalmente de ir a pues el mercadillo numismático de los domingos de mi ciudad. ¿Por qué no? Porque te miran mal. Es que cuando no te miran mal, ni te miran por encima del hombro por ser una persona joven, por ser una persona que dirán, pero ¿y este chaval a dónde se cree que va? ¿A dónde se cree que va a poder comprarse esta moneda que tengo yo aquí en el álbum para vender por, qué sé yo, 400 euros, etcétera? No solamente ya son las miradas, sino también muchas veces las palabras. Y es que han llegado a decirme, si no vas a comprar nada, vete de aquí. Pero vamos a ver, y ya lo dije en el anterior podcast y por eso me ha motivado a hacer este también. Es decir, no juzguemos nunca, y menos ahora en la actualidad, a cualquier persona joven, y este es un mensaje también para todos los vendedores de monedas, bien sean en mercadillos o en cualquier establecimiento. No juzguemos nunca a nadie por la edad en el tema de comprar, porque es que vete a saber tú lo que tiene en el bolsillo. Y aquí podría acabar el podcast así tal cual. Vete a saber tú lo que tiene en el bolsillo. Es decir, tú no sabes si ese chaval se dedica o bien al mundo, qué sé yo, del streaming, o bien al mundo de, pues eso, de YouTube, del coleccionismo, y tiene millones de seguidores y entonces tiene un montón de dinero para comprar otra moneda, hacer otro unboxing, etcétera. Es que no lo sabes. No lo sabes, entonces
te va a venir muchas personas que te van a toquetear todo, que te van a preguntar 20.000 cosas, etcétera, pero bueno, es lo que tiene el trato con el público. Y a todos los que hemos tenido o hemos tratado con personas, con el público en general, pues evidentemente siempre hay de todo. Y siempre va a haber personas que fastidien, que ya digo, pregunten, repregunten, hagan los interesantes o incluso los maleducados, por supuestísimo. Y que estés hasta las narices, pero aún así es que tienes que aguantar, porque al final se trata de eso. Y aunque es verdad que dices, no, es que vengo los domingos y vengo aquí pues a pasar el rato, a hablar con mis compañeros, etcétera, numismáticos y tal, pero lo que no puede ser es que sueltes, ya digo, miradas o frases malsonantes que al final para una persona que está empezando quizás lo seas, si no todo, pues una buena parte o motivación para seguir. Es decir, pues fíjate cómo viene aquí los domingos, queda con sus compañeros de afición y ve estas monedas mientras algunas las vende, otras las compra en su puesto, etcétera. Y pues me gustaría poder formar parte de, digámoslo así, entre comillas, de este gremio, ¿no? O de este grupo, o esta asociación, etcétera. Me encantaría. Y bueno, lo que te llevas cuando eres joven es, ya digo, esas miradas, no lo sé, a mí me da mucha pena, la verdad. A mí me da mucha pena, por ejemplo, no volver a mi mercadillo numismático de los domingos de mi ciudad, pero la verdad es que no me renta. Es decir, muchas veces las monedas pues ya tienen unas calidades que a mí pues particularmente no me interesan tanto, como siempre hay en todos los lugares pues esas piezas escondidas que no se venden en otros lados y que pues están ahí, son joyas, pero por lo general pues los mercadillos numismáticos tienen una oferta mucho menor de la que podemos encontrarnos en internet y entonces al final pues por ese motivo es uno de los cuales no acudes ya o no vuelves. Y otro de los motivos principales, ya digo, cuando eres joven son este tipo de reproches o este tipo de frases maleducadas por parte de los vendedores. Pero ya no solo en mercadillos, como os estaba hablando, sino también en general de cualquier tienda numismática a las que yo he ido. No quiero repetirme con respecto al podcast que ya hice hace unos meses, ni muchísimo menos, pero a mí pues sí que es verdad que quizás sea una persona un poco más sensible o quizás un poco más, más tajante y en el sentido de que en el momento en el que pues te llevas una mala contestación o te llevas determinadas palabras, pues evidentemente no decides no volver y ya está. Si es que será por monedas. Muchas veces es lo que pienso. Entonces, al final es una pena, ya digo, a mí me da mucha pena, pues porque este tipo de mercadillos se ve un ambiente interesante, ¿no? Un ambiente en el que hablar y charlar sobre piezas. Sin embargo, para la gente joven cuesta mucho. Y ya leí un montón de comentarios en el podcast que ya os he mencionado de anécdotas numismáticas, pues de gente que le pasaba lo mismo que a mí, es decir, estos reproches, estas malas palabras por ser joven, incluso creo que leí un comentario de que por ser mujer, y la verdad es que es una auténtica pena. Al final se trata de un potencial cliente y no solamente un potencial cliente, sino que la base de cualquier negocio, y más un negocio de pequeña y mediana empresa, es muchas veces el boca a boca. Y este boca a boca entre los jóvenes es aún más grande porque tenemos un altavoz gigantesco llamado redes sociales y que con él podemos hacer cosas extraordinarias y también cosas que hagan que puede que con un negocio de numismática que parece increíble, etcétera, pues que luego debido al trato que da a esas personas jóvenes y que hablando por redes sociales, etcétera, haga que digan, pues mira, si a ti te han tratado así, pues yo tampoco voy a hacer por ir, la verdad. O sea, si voy a llegar allí y me van a mirar, me van a tratar de manera fría, cortante, o incluso me van a tener allí esperando media hora sin haber un cliente delante de mí ni nada por el estilo, y todo por ser joven, pues la verdad es que es muy triste y es una pena. Entonces, creo también en que esos malos modales cuando estás empezando al principio pues pueden calar en la gente joven y decir pues mira, paso,
Es decir, o sea, o bien dejo de lado mi colección, o bien vendo todo, o bien, pues mira, no vuelvo y me dedico simplemente a la compra y venta, pues por lo que es internet. Yo en este caso me decidí por eso, porque al final sí que es verdad que particularmente en mi ciudad sí que he tenido bastantes, bueno, pues bastantes palabras o gestos que no me han gustado. Todo por ser joven, repito, todo por ser joven, y dirás, no, esto puede ser muy subjetivo, etcétera. Todo por ser joven, porque no te ven como un señor de 50 años con americana, con una colonia súper agradable y unas camisas y unos zapatos perfectos, que se creen que esas son las únicas personas, pues que quizás tengan esos 500, 600 o 1000 euros para comprar esa moneda antigua que tú tanto quieres. Y entonces, pues como eres una persona pues que quizás, ya digo, seas más joven, te traten peor o se rían incluso de ti. Entonces, en este caso, los malos modales creo que son otra de las bases fundamentales por las cuales la gente joven no está metida también tanto en la numismática. Y muchas veces es verdad que dices, bueno, son personas mayores, son personas que quizás por internet, pues a lo mejor te llevas unas frases mucho más cortantes, etcétera, y eso pues lo puedes llegar a entender, porque al final la brecha generacional es evidente y no hablamos igual la gente joven que gente pues ya más mayor que nosotros. Pero, sin embargo, cuando ya es en el tema personal, cuando ya vas a la tienda física o vas al mercadillo físico y ves que las frases, las miradas, etcétera, pues sigue siendo igual, esos malos modales, esa mala educación, pues bueno, al final ya digo que suele repercutir y mucho en el tema de que la gente joven pues lo deje principalmente. Yo no he tenido nunca ese sentimiento de dejarlo, porque creo que la numismática está por encima de que esta persona o esta otra estén ahí haciendo daño o siendo maleducadas con otros coleccionistas. Simplemente pues no vuelvas y si tienes la oportunidad de que puedas tener otras tiendas donde te traten mejor o bueno, otros lugares donde te sientas más cómodo, numismáticamente hablando, pues adelante y no lo dudes. Repito que otro de los grandes lemas que tengo yo es que será por monedas. De verdad, o sea, no penséis que esa moneda que tiene ese vendedor que te ha tratado fatal no la va a ver en otro momento, en otro lugar, porque es que es evidente. O sea, aunque sea una moneda muy muy top, aunque sea muy exclusiva, de verdad que muchas veces no merece la pena un maltrato, no merece la pena esos ciertos comentarios, etcétera, por determinadas piezas. Y yo os recomiendo que al final le deis un poquito más de paciencia, tanto a la búsqueda de esa moneda como a la propia numismática en general, al coleccionismo, y que pues ampliéis miras, ampliéis fronteras y que no solamente os quedéis en ese mercadillo numismático o en esa tienda que os han tratado mal, sino que vayáis, pues ya digo, a otras monedas de otras tiendas, bien sean online o subastas, etcétera, donde vais a encontrar también un montón de gente, un montón de coleccionistas que, como vosotros, pues vais a compartir un montón de experiencias, vais a compartir pues también, evidentemente, el lado positivo de la numismática, ¿no? Ese lado en el que vais a ver, pues, como digo, el lado bueno de la numismática, donde veréis, por ejemplo, a vendedores que también me ha pasado, ¿no? Siendo joven, pues han dicho, mira, ¿y cuántos años tienes? Pues mira, tengo, yo qué sé, 20 años, tenía 18 yo creo cuando me ocurrió esto. Y ¿qué es lo que hizo el vendedor? Pues me regaló un montón de monedas más, aparte de las que compré. Dice, bueno, pues mira, para que te vayas iniciando también un poquito en moneda antigua española y tal, te regalo esto también, para que lo veas, le eches un vistazo, lo estudies, tal. También hay ese tipo de personas y eso simplemente se trata de buscar, hablar con más personas. Mira, te recomiendo este vendedor, este otro, tal. Pero bueno, ya digo que aunque cuesta mucho más encontrar a gente joven y por lo tanto quizás, entre comillas, hacer piña entre los jóvenes para juntarse, para hablar acerca de este tema de numismática, quizás llámase moneda antigua, etcétera, pues sí que lo hay. Y os recomiendo sobre todo el uso de las redes sociales, porque de verdad hay un montón de personas, un montón de gente joven, un montón de buena gente también mayor, que las hay en, yo qué sé,
en cualquier lugar, simplemente os tenéis que meter, por ejemplo, en mi perfil de @instanumismática en Instagram, por ejemplo, y ver que hay un montón de coleccionistas. Yo suelo compartir también a un montón de coleccionistas, sobre todo de moneda española, de moneda antigua, etcétera, en mis historias. Suelo resubirlas para recomendaros también coleccionistas que son, bueno, también muy top en sus colecciones, que muestran piezas bellísimas, incluso a veces pues llegan a vender. Y al final se trata de eso, de que los malos modales los dejemos a un lado y que sigamos adelante, porque como siempre digo, que el coleccionismo numismático no se emborrone por una mala contestación, por un modal, unos malos modales que haya tenido determinada persona con vosotros, etcétera, sino que al final no nos quedemos con lo malo. Ya esto no solamente es un lema para la numismática, sino un lema general de la vida. No nos quedemos con una frase mala cuando hemos tenido 25 buenas, porque al final esas 25 buenas son las que deben de cundir, son las que deben de ser las principales y son con las que nos tenemos que quedar. Al final, ya digo, los malos modales los podemos encontrar en numismática, los podemos encontrar en un taller cuando vayamos a arreglar nuestro coche, o los podemos encontrar en cualquier tienda de alimentación cuando vayamos a comprar, qué sé yo, fruta. Entonces, es verdad que sí. Los modales hacen que la gente joven no esté tan metida en la numismática, que sea una afición envejecida con ese motivo, ¿no? Ese rechazo muchísimas veces a la gente joven. Y la verdad es que es una auténtica lástima cuando tenemos que leer ciertos comentarios como se podían leer en la cajita de comentarios del podcast de anécdotas numismáticas, pues ya digo, de un montón de gente que se quejaba o que se lamentaba, ¿no? de que surgiesen ese tipo de situaciones en el que, pues por ser joven, tenías ciertos comentarios, ciertos detalles con nosotros, con la gente joven que estaba dispuesta a comprar, que es una verdadera pena. Ya digo, al final nunca, jamás podéis juzgar a nadie por la edad con respecto a lo que tiene o no tiene en su bolsillo, o lo que está o no dispuesto a gastar, porque es que no lo sabemos nunca. Ni siquiera por su aspecto físico, ni siquiera por su forma de vestir. Es que evidentemente sabemos que esos vendedores tienen a un montón de personas, o esas personas que venden en el mercadillo de los domingos tienen a un montón de personas, o tratan con un montón de personas al cabo del día, y muchas de ellas también serán de lo que no hay, evidentemente, pero como os he dicho antes, esos vendedores deberían de también quedarse con esos 25 comentarios buenos, o esas 5 ventas buenas que has hecho con respecto a esa persona que te viene, que normalmente además no suele ser joven. Esa persona que te llega y te toca las narices, esa persona que llega y se ríe de ti porque cree que esa moneda es falsa, porque esta moneda no sé qué, que te intenta dejar por los suelos cierto tipo de monedas o ciertas colecciones, diciéndote que son falsas, o que tiene dudas, o que no sé qué, etcétera, o que es súper caro para la mierda que vendes. Todo este tipo de frases, todo este tipo de comentarios o de situaciones, normalmente no suelen ser personas jóvenes las que las digan, porque normalmente tenemos un cierto respeto hacia personas más mayores a nosotros, y sobre todo más cuando estamos cara a cara. Siempre, evidentemente, en el tema internet, cuando tú simplemente eres un usuario y un muñequito, pues puedes ser todo lo valiente que tú quieras, pero una vez tú estás de frente a una persona que te está vendiendo cierta pieza, etcétera, pues normalmente hay mucha más educación por parte de la gente joven que por parte quizás de personas más mayores. O así yo también lo he podido ver cuando yo he vendido monedas, y pues me han escrito personas mayores, y he recibido comentarios de todo tipo, cuando la gente joven, yo creo que en principio estás totalmente predispuesta a escucharte, a decir que, bueno, pues qué me puedes contar acerca de esta moneda, etcétera. Pero bueno, como digo, también hay de todo en todas partes, y como gente joven habrá maleducada, hay gente también mayor que los hay maleducados. Pero como repito, quédate también, si eres vendedor, con esas personas que van allí, se interesan, miran y sobre todo finalmente compran, o bueno, si no compran al menos se interesan de verdad
que aunque no compren, pueden llegar o pueden llevar ese comentario o esa buena ayuda que tú has prestado a otros coleccionistas y decir, pues mira, oye, yo he estado hoy en el mercadillo numismático de Madrid de los domingos y pues mira, yo colecciono onzas de plata y no había gran cosa, pero yo que sé que tú coleccionas moneda antigua española, he visto por ejemplo unas 5 pesetas que andabas buscando de 1870 en un estado precioso y en un precio que bueno, deberías pasarte. Además, súper majo el vendedor, siempre comunicativo, con ganas de ayudarte, etcétera, así que pásate por ahí. Ese tipo de comentarios también se dan, evidentemente sí, también se dan entre gente mayor con otras personas, pero entre gente joven también, incluso ya digo, por redes sociales, que a día de hoy es el altavoz del mundo y en este caso en el panorama numismático también lo es. Entonces pues puedes hablar con personas ya no solamente, como digo, si fuese, yo que sé, el mercadillo numismático de los domingos de Madrid, no solamente con una persona que viva en el barrio de, qué sé yo, en el barrio de Vallecas o en cualquier otro barrio de Madrid, sino que es que puedes hablar con esa persona que vive, qué sé yo, en A Coruña, qué sé yo, que viva en Bilbao, pero que esa pieza en concreto la quiere, la busca y está súper interesado en ella, que haga que directamente viaje hasta allí y la adquiera, o que bien, pues le haga una transferencia a su amigo, a su compañero numismático y se la compre. Así que al final se trata todo de buena educación, de no prejuzgar y de que al final todos salgamos ganando. Es decir, tú con tus monedas, con tus precios, no hace falta que regatees, no hace falta que, pues evidentemente, entremos a un bazar loco, ni muchísimo menos, o que tengamos que recibir ni muchísimo menos por parte de compradores determinados comentarios o mala educación en general, pero tampoco que sea al revés, es decir, como ya os he dicho antes y me vuelvo a repetir, pero que la forma de vestir, que la forma de ser o la edad de una persona, principalmente la edad, que no sea motivo a través del cual sueltes unas malas palabras o unos malos gestos, porque ya digo, puede ser muy malo para tu negocio, muy malo también para un futuro cliente o futuros clientes o futuros compradores que pues en este caso ya no deciden no solamente no pasarse por esa numismática nunca más o ese mercadillo nunca más, sino que simplemente apartan la numismática de un lado y se deciden, pues, qué sé yo, a disfrutar con otro tipo de colección o directamente dejan la colección y pues se dan a, bien sean videojuegos o otro tipo de actividades que no el coleccionismo, o en este caso el coleccionismo numismático. Ya digo, esos creo que son principalmente los motivos por los que la afición de la numismática en este caso es una afición envejecida, por motivos económicos, por motivos sociales, por los malos modales y también muchas veces por ese plus que tienes que meterle quizás a otras monedas más antiguas, como es el de pues la investigación y análisis, que muchas veces cuando eres joven pues no estás tan por la labor. Pero yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que esa es mi opinión al respecto de lo que es una afición envejecida. No sé si una afición que a futuro va a seguir así o no, porque por un lado nos encontramos con una sociedad en la que la gente joven cada vez, creo, o en mi opinión, cada vez se da más a otro tipo de actividades, a otro tipo de eventos lúdicos, bien sean, qué sé yo, videojuegos, no lo sé, otro tipo de coleccionismo quizás, pero no tanto el numismático, y entonces hace que cada vez pues haya menos relevo generacional. Estoy de acuerdo en ello, creo que es... yo creo que es lo que está pasando a día de hoy. Creo que la gente pues de 18 a 30 años, que antiguamente pues quizás podían ser muchos de ellos aficionados a la numismática o que se fuesen metiendo, cada vez hay una amplia gama de actividades que se van haciendo cada vez más y más grandes, más extensas,
que hacen que pues la numismática vaya perdiendo muchísima fuerza entre los jóvenes. Combinando esto con el tema, ya digo, económico, que hace que pues no sea tan fácil encontrar pues piezas buenas e interesantes a precios asequibles y más para la gente joven, hace que como mucho, ya digo, comiences a coleccionar o te llame la numismática cuando ya eres pues mucho más mayor. Quizás, ya digo, a partir de los 30 años o incluso a partir de los 40 años, pues creo que la gente que está dentro de la numismática es mucho más común que respecto a nosotros que somos pues quizás más jóvenes. Somos muchas veces rara avis, lo sé, pero bueno, al final cada uno para gustos los colores, ¿verdad? Y esto es así. Sí que ya digo, el futuro va a seguir siendo cada vez más envejecido con respecto a la gente nueva que entra. En mi opinión, sí. En mi opinión, creo que a día de hoy, si pones a 10 jóvenes de 20 años y les das a elegir entre, pues, qué sé yo, una PlayStation, una Xbox y una moneda de Fernando VII de plata, pues se van a quedar, evidentemente. Yo creo que si no el 100%, pues el 99% con esa videoconsola. Y es así. Es la realidad, ya digo, cada vez hay menos arraigo por este ahorro, quizás por esta inversión en moneda antigua, porque al final no deja de ser una inversión. Es decir, yo cuando compro un videojuego, quizás dentro de 10 años ese videojuego valga 1 euro en segunda mano, mientras que las monedas, o básicamente, mi consejo, mi experiencia es que no les vas a perder dinero. Es decir, puede ser que les pierdas quizás, pues, qué sé yo, 20 euros o una cosa así, o si evidentemente compras una pieza, qué sé yo, 5 pesetas de plata en una conservación media por 100 euros, pues como esa moneda esté en el mercado más o menos por 20, evidentemente le vas a perder dinero. Pero normalmente si la compras al precio, si estudias su precio, etcétera, no le vas a perder dinero y al final pues es una manera de ahorrar, es una manera de invertir a la par que de descubrir pues historia, de ampliar conocimientos, etcétera. Y creo que debería de ser pues mucho más llamativo para los jóvenes, ¿no? Este tema del ahorro, este tema del centrarse más en hablar o en tener miras un poquito más hacia el futuro, en ese ahorro y combinarlo con lo que digo, el disfrutar, no solamente, pues ya digo, el ahorro no solamente se tiene por qué basar en guardar dinero en una cuenta de ahorros y ya está. No es así, no va así la cosa, sino que hay un montón de opciones, un montón de soluciones a través de las cuales puedas ahorrar, puedas incluso ganar algo de dinero con respecto a lo que tú compraste hace 5, 10 o 15 años y que al final luego, pues en el momento en el que desgraciadamente o por necesidad tengas que vender, pues que tengas ahí ese dinero. Ya digo, desde mi punto de vista no es un gasto como tal, es decir, no son 50 euros que los inviertes en este sábado o en este fin de semana loco, sino que los inviertes en, bueno, en que dentro de un futuro esos 50 euros los puedas tener, cuando de la otra manera pues se han evaporado por completo. Y creo que al final es una educación económica también muy interesante y que pues los coleccionistas o en este caso las personas que invertimos, bien sea en monedas, en lingotes, en onzas, etcétera, pues es un plus que tenemos respecto a otras personas y conforme pasen los años pues lo iréis viendo como un pequeño montoncito, un pequeño ahorro que encima disfrutas, que encima lo tocas, que encima lo ves a contraluz, que le ves su anverso, su reverso, que lo gozas con ello y eso es muy bonito, la verdad. Así que para todas aquellas personas jóvenes que me estéis viendo, que estéis pensando en meteros a coleccionar numismática, a coleccionar cómics, a coleccionar cartas de fútbol, de Pokémon, de lo que sea, hacedlo siempre con muchísima cabeza y sobre todo poniendo como base que sean objetos con los que no se pierda mucho dinero y verdaderamente sea una inversión.
porque combinar coleccionismo e inversión creo que es lo mejor, lo más interesante y además, ya digo, te vas a la cama con otro gusto. Es decir, sabiendo que la moneda que has comprado, pues mañana si hace falta la puedes vender al mismo precio, que no vas a tener ningún problema, o ya digo, cualquier billete o cualquier objeto interesante pues se pueda vender más o menos al mismo precio con respecto, ya digo, pues como he hablado antes o el ejemplo que he puesto antes de ese videojuego que hoy sale por 80 euros, super VIP, super premium, que te lo compras porque todo el mundo lo quiere, porque lo tienes que jugar sí o sí, pero que dentro de 10 años esa moneda que tú compraste por 20 quizás, y tal y como están los precios hoy en día, quizás la vendas ahora por 35, y aunque sea una tontería, si quieres ponemos el ejemplo de una moneda que compraste por 200 y ahora la puedes vender por 350, que no ese juego que lo compraste por 80 y que ahora pues lo puedes encontrar de segunda mano por 10. Y no estoy diciendo que no se compren videojuegos ni se consuma cualquier tipo de contenido que no sea numismática. No es eso. Pero sí que, como digo, esa educación financiera nos dé ese cierto, digámoslo así, ese cierto presupuesto, bien sea mensual o bien anual, pues para este tipo de monedas, este tipo de inversiones, que a la larga de verdad que no os vais a arrepentir. A todos estos jóvenes coleccionistas, repito, no os vais a arrepentir. Como tampoco os vais a arrepentir, evidentemente, las personas que me estéis escuchando y que estéis empezando en la numismática y que seáis más mayores. Por supuesto que no, porque este consejo es para todos. Así que yo creo que ha quedado un podcast pues bastante bien hecho. Creo que al final el tema ha quedado tocado y bien tocado, como es el tema de la afición de la numismática en este caso y de cómo pues está bastante envejecida o cómo es en general bastante envejecida, porque además yo creo que si hablamos con gente que lleva coleccionando desde hace 30 años, cuando habléis con ellos también os van a decir que cuando ellos empezaron la afición estaba bastante envejecida por estos motivos que ya hemos dado a lo largo del podcast. Y por lo tanto, pues muchas veces se van a sentir muy identificados, vais a aprender muchísimo vosotros de todas esas experiencias que han tenido ellos, así que no tengáis miedo tampoco a acercaros a esos coleccionistas quizás más mayores, que os van a dar también un montón de experiencias, un montón de consejos, que os van a servir y muchísimo a lo largo de vuestra trayectoria en el coleccionismo, bien sea numismático o cualquier otro coleccionismo. Así que, ya digo, creo que ha quedado un podcast bastante bien cuajado en el que hemos tratado ese envejecimiento y todo el tema, ya digo, tanto económico como social, como de los malos modales, que me los pedíais mucho para que tratásemos este tema en un podcast. Pues aquí está, lo hemos hablado, he recopilado también comentarios de otras personas para que veáis que ni soy el único ni somos pocos los que nos sucede esto de los malos modales por ser personas jóvenes en el coleccionismo, en este caso en la numismática, pero que, ya digo, que prime siempre lo demás, que siempre prime lo positivo sobre cualquier mal comentario y que el coleccionismo sea nuestro modelo de vida, nuestra forma de entender el mundo, nuestra economía, nuestro ahorro, nuestros estudios de historia o de nuestro gusanillo coleccionista. Y eso es lo más importante en este, ya digo, en este camino que estamos andando en este tema de monedas o en el coleccionismo en general, de todo lo que coleccionéis. Es igual todo, es decir, cualquier objeto que sea interesante y que coleccionéis. Así que por mi parte nada más, agradeceros a todos los que hayáis estado aquí escuchando este podcast que os debía y que pues aquí lo tenéis ya también. Seguiremos con los podcasts pues mucho más a menudo, vamos a ir haciéndolos mucho más
mucho más seguidos que con respecto a estos últimos meses. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último podcast, pero bueno, lo prometido es deuda, teníamos que tratar este tema y a partir de aquí tengo aquí un listado enorme de temas que tratar en podcast, así que no os preocupéis que serán, ya digo, mucho más continuados, periodos de tiempo mucho más breves, así que nada, eso queda más que prometido. Por mi parte nada más. Daros las gracias de nuevo por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí y simplemente pues si os sentís identificados, si os ha gustado el podcast, que dejéis un me gusta, que si no estáis suscritos que os suscribáis para todos estos contenidos de coleccionismo, de inversiones, de directos, etcétera, que estamos haciendo, que vamos a seguir haciendo y que vamos a disfrutar poco a poco aún más, creando una comunidad mucho más amplia y mucho más variopinta como somos, y al final eso es de lo que se trata, o el objetivo final que tenía este canal, como es transmitir, disfrutar del coleccionismo no solamente en tu casa, sino que lo ampliemos a pues todas esas personas desde nuestras casas para compartir y difundir esto que tanto nos gusta como es el coleccionismo. Así que muchísimas gracias, repito, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, en un nuevo directo, en un nuevo podcast, en lo que sea, pero aquí estaremos, como siempre, con el coleccionismo por bandera. Hasta la próxima, coleccionistas. Muchísimas gracias.